Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, lunes 31 de mayo del 2021. Bueno, estamos 11 participantes, incluyéndome. Bueno, no sé qué ha pasado con el resto de los estudiantes. Espero que se vayan conectando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, antes de continuar con la clase, quiero revisar un poquito lo de las entregas de las tareas. A ver cómo han ido hasta hoy día. Verán que tuvieron buen tiempo. Por ejemplo, veo que igual sigue poco la entrega de tareas. De 46 participantes, solo 12 estudiantes no han entregado la tarea 4, que era la de realizar una tarea. Y la del foro, que fue lo que hicimos el día viernes, igualmente 12 estudiantes. Bueno, les voy a habilitar estas dos últimas tareas hasta el máximo el día de mañana. No voy a exceder más límites. Porque así mismo quiero ya ir calificando e ir saliendo ya de esos trabajos, ya que al acumularme estas tareas así, no puedo yo ir tampoco calificando como es debido y debo estar regresando a calificar otras tareas y así sucesivamente. Entonces, bueno, por favor, quienes hagan falta, entregar las tareas. Mañana estamos 1 de junio, entonces hasta máximo mañana van a tener para poder subir la tarea 4 y la tarea 5, que era la del foro. Las dos se las había ampliado hasta el día de hoy, tuvieron un fin de semana para poderse igualar en estas tareas. El máximo van a tener hasta el día de mañana. Igual, si ustedes van dejando acumular estas tareas, se van complicando porque así se le va sumando las demás tareas que vienen, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a ver otra actividad, van a tener otra actividad para mañana. Entonces, quienes no están cumpliendo debidamente se van a estar acumulando tareas y van a tener problemas por el final. Listo. Bueno, ya están ahí las tareas. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna duda con respecto a la actividad que habían realizado, que fue la del foro? No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna duda sobre aquello, me da a conocer, por favor. Profe, muy buenas noches. La clase Valencia. Como le había comentado en la semana anterior, la última hora siempre se me complica porque el internet se pone un poco lento, la cual no pude ingresar casi todo completo a la segunda hora. En la parte 2 que decía, explique, explique los puntos, esa parte que uno tenía que escribir, redactar o hacer mismo capturar la imagen y ir poniéndola ahí. A ver, yo si reviso el video, porque por eso le subo, ni bien yo máximo una media hora exagerado, les tengo ya los videos de las clases ya subidas al aula virtual. Entonces, la segunda hora del aula virtual, ahí les estoy explicando los diferentes tipos de foros. Entonces, usted ahí lo que debía de hacer la captura de un tipo de foro y poner para qué sirve ese tipo de foro, o por qué o cuándo se lo realiza, el modo de presentación. Todo eso se lo expliqué en la segunda hora de clase, que está igual grabada en el video. Entonces son cosas que a veces no solamente son pasos, también deben de argumentar o escribir el por qué el tipo de foro que están escogiendo, ¿no? Igualmente hay pasos que se hace una u otra cosa, no solamente es colocar, hacemos clic aquí o llenamos este espacio o escogemos aquí, no. Recuerden que también por algo también les explico una u otra configuración. Entonces todo eso siempre y cuando ustedes también deben de colocarlo en su manual. Recuerden que la tarea no es solamente por cumplir o por obtener un puntaje, sino que más bien es para que les sirva a ustedes
¿sí? Como un tipo de manual, ya que no me van a tener a mí cuando estén realizando la capacitación, sino que ustedes van a ayudarse con los manuales o las tareas que ustedes me han estado entregando. Entonces, más que la nota que yo les ponga, porque yo a la final les puedo poner la nota básica y con la nota básica pasarán con 7 pasarán. Pero lo importante es que ustedes tengan el por qué están escogiendo tal paso, por qué están haciendo esto de aquí. Si hicieron clic en tal parte, ¿por qué lo hacen? Entonces eso ya les queda a ustedes. Por eso tienen una aula virtual de práctica, en la cual justamente por eso es su nombre de práctica. Porque ustedes ahí van a experimentar, van a hacer. Por eso, si se han dado cuenta, raros son los estudiantes que llegan a tener el 6 sobre 6 o el 8 sobre 8, porque solamente a veces ponen nomás los puntos y nada más. Y no veo algo nuevo, algo novedoso que me diga, bueno, verdaderamente experimentó aquí, hizo lo de aquí, o aumentó este comentario acá, hizo lo de acá, algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? Ya que cuando ustedes estén realizando ya la capacitación en aula virtual de vinculación, yo manejo las aplicaciones, sí, pero yo ya no voy a estarle diciendo, ah, mire, hizo mal esto de aquí, hizo mal. No. ¿Por qué? Porque por algo están haciendo esta capacitación, ¿sí? Aquí es el momento donde ustedes, por eso les generé las aulas virtuales para que ustedes practiquen sus cursos y ahí, a lo que hacen ustedes las tareas, hacen ustedes los pasos y así mismo les de surgir interrogantes a ustedes. Entonces, esas interrogantes deberían ser, bueno, tomarlas como apunte o como una nota, llega la hora de clase, comentarlas, pero si se dan cuenta, cada vez que iniciamos la clase, normalmente la primera hora siempre se nos va entre lo que se conectan y luego solventando ciertas dudas e inquietudes con la actividad anterior, justamente por eso, ¿sí? Porque la idea es que ustedes realicen las prácticas y todas las dudas que surjan en esta primera hora, tratarla de solventar. Ya si no hay más inquietud, no hay más duda, ahí sí ya realizamos lo que es el siguiente punto o lo que se va a ver en la clase, ¿sí? Listo, eso sería con respecto a esa presita de lo que comentaba el compañero. Entonces, esa parte, como le digo, está en el video 2 y ahí le explico lo que, los pasos, el por qué, ¿no? Por qué se escoge un tipo de foro, por qué el otro y el otro. ¿No? Es bueno que hagan la captura de pantalla y al mismo tiempo explique, ¿no? ¿Por qué este foro o qué es lo que hace este foro y cosas así, ¿no? Eso contestándole a su inquietud, Valencia Will. No sé si además tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud, por favor. ¿No? Listo, bueno. Entonces, como no hay más inquietudes, nos vamos a pasar ya directamente. Tenemos 14 participantes, incluyendo. Perdón. Vamos entonces a pasar ahorita directamente ya a la actividad de este día, el cual vamos a trabajar con un wiki, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver qué es un wiki, para qué me sirve un wiki. Ahora, para el día de mañana, que nos toca ver sobre cuestionario, vamos a manejar lo que es el banco de preguntas. Antes de iniciar todo, necesito que para mañana ustedes, ¿sí?, elaboren 4 tipos de preguntas. Vamos a ver si son 4. Una pregunta, ¿sí?, con respecto al tema que ustedes han escogido realizar sobre el aula virtual de práctica. Una pregunta que tenga que ver con opción múltiple, en donde la respuesta sea solo una, ¿sí? Otra pregunta, vamos, una, ¿cierto? Déjenme ir por aquí apuntando. Una pregunta, ¿no? Una pregunta con opción múltiple, que la respuesta sea una respuesta, ¿sí? Otra pregunta, ¿sí?, en donde también sea, esta es la segunda. Otra pregunta que sea de opción múltiple, en donde las respuestas a escoger sean varias, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta que deben de tener lista para mañana. Una tercera pregunta que sería en pareja, o la que normalmente nosotros conocemos como unir con línea, ¿sí? Unir las respuestas correctas, ¿sí?
Esa es la tercera pregunta. Una cuarta pregunta que sería de verdadero y falso. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de pregunta más para poderles explicar? Sí, las preguntas más factibles y más fáciles para que ustedes puedan manejar, con las cuales ustedes hagan sus trabajos, sus cuestionarios y tomen a los estudiantes. Creo que esas serían las más fáciles, porque hay otras que en cambio es emparejar con imágenes o encima de una imagen colocar figuras encima de cuadrículas, las cuales las veo un poco complejas porque hay que editar una imagen, hay que hacer, no sé, la veo un poquito más complejas. Esas no las vamos a ver. Vamos a pasarnos más en exámenes más cortos, más rápidos y más fáciles que nosotros podamos elaborar y lo podamos hacer, ¿sí? Eso de ahí. Ya, eso de ahí nomás manejemos. Se van a hacer 4 preguntas, las cuales ustedes van a elaborar para el día de mañana. Con 4 preguntas nos basta y nos sobra ya para explicar todo lo que vamos a hacer. Ahora, si ustedes aparte de esas 4, a ver, vamos a elaborar mejor 10 preguntas, ¿sí? Van a elaborar 10 preguntas para el día de mañana, ¿sí? 10 preguntas para el día de mañana y de esas 10 preguntas van a realizar de 4 formas, ¿sí? Las preguntas. Una pregunta que sea de opción múltiples, pero con una respuesta. Otra pregunta de opción múltiple, pero con varias respuestas, ¿sí? Una pregunta que sea de emparejar o unir con líneas, ¿sí? A veces tenemos preguntas acá que no se pueden unir con líneas, ¿sí? Esas son emparejar. Y la cuarta pregunta que es de verdadero y falso, ¿sí? Entonces van a elaborar 10 preguntas y de esas 10 preguntas con 4 formas, ¿sí? Eso vamos a hacer, ¿sí? Entonces, las 10 preguntas más es para que ustedes puedan hacer la tarea, pero con las 4 formas de preguntas es para poderles explicar y ya después ustedes poder hacer los cuestionarios, ¿sí? Dígame, Jean-Pierre Vélez, le escucho. Las 10 preguntas tienen que ser de acuerdo al tema del aula, ¿no? De cada uno. Sí, correcto, Jean-Pierre. Sí, las preguntas Ok. normalmente respecto a la temática que ustedes han generado en su aula virtual, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi aula virtual que es sobre informática básica, por ejemplo, les puedo colocar una pregunta de opción múltiple con una pregunta, ¿no? ¿A qué aplicativo eh, o qué aplicativo lo utilizamos como un procesador de texto? Y le pongo Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Chrome, Mozilla Firefox, ¿sí? Y de las 5, solo una es la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces, esa es una opción múltiple con una sola respuesta. Otra, por ejemplo, les puedo decir, eh, les digo, escójame los navegadores que encontramos, o cuál de los siguientes son navegadores, por ejemplo. Le pongo Google Chrome, Mozilla Firefox, le pongo Gmail, Yahoo, eh, le pongo Bing, ¿sí? Entonces, dentro de esas 5 preguntas, solo 2 son las correctas. ¿Sí? Entonces, opción múltiple, pero con varias respuestas. Algo de verdadero y falso, por ejemplo, eh, una celda en Microsoft Excel es la unión de una columna con una fórmula, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, ahí deben escoger si es verdadero o falso, ¿cierto? En este caso, falso, ¿sí? Y, por ejemplo, emparejar, colocar, ¿no? Un tipo por ejemplo, pongo software libre, ¿sí? Y acá pongo, por ejemplo, Writer, por ejemplo. Acá pongo, por ejemplo, software pagado, pongo acá abajo Microsoft Windows. Eh, ya, algo así, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienen que emparejar cuál tiene que ver con cuál, ¿sí? Entonces, eso, más o menos ahí les estoy dando una idea con respecto a mi temática. Entonces, ustedes han escogido varias temáticas y sobre esas temáticas hacen las preguntas, ¿sí? Como les digo, les voy a explicar cómo se hace con estos 4 tipos de preguntas y ya ustedes, ya para al siguiente día, porque van a ser varios días, ¿no?
El día de mañana solamente vamos a dedicarnos a la elaboración del banco de preguntas. Le voy a explicar todo con el banco de preguntas, ¿sí? Primero a generar las preguntas, luego a exportar las preguntas, luego a importar las preguntas, ¿sí? Entonces eso solo con el banco de preguntas, ¿sí? El día miércoles iremos ahora sí cómo se realiza el cuestionario. El cuestionario, en cambio, cómo se hacen las preguntas solo del banco de preguntas con esas preguntas, cómo hacemos con preguntas aleatorias, que son las dos formas mejores de utilizar un cuestionario, ¿sí? Y bueno, en la parte también de configuración, ¿sí? Bueno, aquí les indica, bueno, la parte de cómo se barajan las preguntas, de coger una pregunta fija de una categoría, pregunta aleatoria de otra categoría, diferente a la de donde se escoge una pregunta fija, ¿no? Ahí hay varias opciones, ¿sí? Entonces, eso de ahí serían las, para el día miércoles. Para el día jueves explicaría lo que es o cómo se maneja el informe técnico del aula virtual, ¿sí? Eso nomás les explicaré nomás, no va a quedar como tarea. Y de ahí van a tener lo que es el trabajo final, que ya se los expliqué de qué se trataba el trabajo final. Y van a tener, para la elaboración del trabajo final, van a tener el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta el día miércoles, para poder entregar el trabajo final, ¿sí? En esta semana les voy a dar plazo a todos con todas las tareas para que se igualen en todas las tareas quienes deben tarea hasta máximo el día viernes. Más del día viernes no les puedo dejar más plazo, ¿sí? Hasta el día viernes les calificaría todas las tareas y solo me quedaría con el trabajo final que van a tener que elaborar, como les digo, el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 6 días para elaborar el trabajo final. Ahí ya no les tengo nada más que explicar, porque lo que van a realizar aquí, como les digo, ya son cosas que la han visto en clase. Igual el viernes nos conectaremos, les explicaré más o menos qué es lo que quiero del trabajo final y con eso culminaríamos. De ahí el resto es trabajo de ustedes, ¿sí? Entonces, ya más o menos para que tengan idea de lo que vamos a tratar en esta semana, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna inquietud, consulta, por favor? Si no, para ya comenzar con lo que es el wiki. Profe, una pregunta. Dentro del trabajo de la pregunta que mandó, porque usted lo mandó 4 aritas o 4 variantes, ¿esa Ajá. también se puede hacer la respuesta, por ejemplo, todas las anteriores, o no se puede utilizar la palabra todas las anteriores? Ya. A veces, bueno, en lo que son las preguntas de educación superior, nos piden quitar preguntas que digan ninguna de las anteriores ni todas las anteriores, ¿sí? Nos prohíben utilizar este tipo de preguntas, ¿sí? Por lo cual las preguntas normalmente las manejamos con preguntas de esa manera, ¿sí? Escogerlas todas o unas cuantas, ¿sí? Pero ya no como se manejaba anteriormente, que era todas las anteriores o ninguna de las anteriores, ya que hay preguntas que llegan a un tipo de conflictos. ¿Por qué razón? Usted puede poner, eh, por ejemplo, 5 preguntas, ¿no? En donde las 3 son verdad, ponen una que diga ninguna de las anteriores, o ponen, por ejemplo, todas son ninguna de las anteriores, perdón, que diga todas las anteriores son verdaderas y una que diga ninguna es la correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo como docente, en vez de calificar a la primera, la segunda, la tercera como correctas, siendo correctas, y le pongo solamente que la respuesta correcta es todas las anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante me va a reclamar, pero profesor, yo le cogí y le marqué a la primera, la segunda y la tercera. Y está bien porque es correcto, ¿sí? Pero en el pensar del docente dijo, no, yo voy a hacer que me valga solamente la que dice todas las anteriores. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, es que la educación superior nos indica que lo más saludable y lo mejor es no introducir este tipo de respuestas ya en las opciones múltiples. Ni todas las anteriores, ni ninguna de las anteriores.
Eso le estoy hablando yo más o menos desde el 2000, a ver, 2016, 2017 más o menos, que estuve dando clases en la Universidad Católica como docente a medio tiempo, después de bajar de tiempo completo. Ahí, justamente en la universidad, ahí nos pidieron justamente quitar este tipo de preguntas por mandato del CENESID, ¿sí? Entonces, eso igual les llevo a ustedes a acotación para no tener ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Por eso mejor manejamos estos dos tipos de preguntas, sin utilizar ni ninguna de las anteriores ni todas las anteriores, ¿sí? Más es un poco por perspectiva, porque la perspectiva del estudiante está en lo correcto y la perspectiva del docente también está en lo correcto, pero quien coloca al final la pregunta es el docente y a veces los estudiantes tienden a perder puntaje por estas cosas así, ¿sí? Entonces, eso ahí. De ahí hay otras preguntas que también, por ejemplo, se suele utilizar el complete, pero no me gusta utilizar este tipo de preguntas, el complete o completar, porque a veces, por ejemplo, nosotros como docente escribimos la respuesta, por ejemplo, todo con minúscula, o todo con mayúscula, o la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Y el estudiante puede que no haya escrito bien la respuesta, ¿sí? Pero como nosotros como docente la pusimos todo con mayúscula y el estudiante la puso todo con minúscula, ¿qué pasa? Al estudiante le sale la calificación mal, ¿sí? Por eso no soy muy partidario de trabajar con preguntas de completar, ¿sí? Entonces a veces el estudiante le escribe también todo con mayúscula y era todo con minúscula. Entonces, para evitar estos tipos de conflictos, preferible es no ocupar esas preguntas y trabajar nomás con preguntas sencillas. ¿Sí? Como opción múltiples, verdadero o falso y el emparejar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿No? Listo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a trabajar con respecto a la temática de esta semana, del día de hoy. ¿Sí? Vamos a trabajar con respecto a lo que es un wiki. No sé si ustedes han escuchado la palabra wiki o la gran conocida Wikipedia. ¿Quién tiene una idea de cuando nos referimos a esta palabra wiki? A qué se refiere o qué se trata? ¿Qué me puede indicar? Dígame, Jean-Pierre. Es similar a un blog, escribir sobre un tema específico. No le escucho. Hola, Jean-Pierre. No le escucho muy bien, Jean-Pierre. ¿Y ahí? Ya, ahí sí. Ya digo que el wiki es similar a un blog, porque es cuando se habla de un tema en específico, se quiere redactar algo. Se encarga De hablar de un tema en específico, similar a un blog. ya, más o menos. ¿Sí? Sí, por ahí va. Buena aportación. ¿Quién más, por favor? ¿Qué más podría ser un wiki? Está bien lo que dice el compañero, no vas a hablar sobre un tema en específico. Dígame Barria y Valencia. Una página para buscar lo que uno necesita saber, algo sobre comida, sobre medicina, etcétera. Ya, un wiki. Más o menos, aunque un wiki es más que buscar, es más la elaboración, pero bueno, algo va por ahí de la mano. Aunque también en un wiki también buscamos información, ¿sí? Pero bueno, sale un poquito de en sí de la temática, aunque nosotros utilizamos el Wikipedia más para hacer búsqueda, pero la idea de un wiki es mucho más que una búsqueda, ¿sí? ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno, a ver, les informo. Voy aquí a abrir el Wikipedia para que más o menos eh, poderme explicar. ¿Sí? ¿Por qué será que nosotros como docentes no les pedimos que nos realicen trabajo de Wikipedia? ¿Por qué creen? ¿Ah?
Entonces, miren, aquí en Wikipedia, si se dan cuenta, claro, muchos la utilizan para buscar información, ¿cierto? Yo, por ejemplo, creo que tenía creada mi cuenta, no, creo que ya la cerré. Yo tenía mi cuenta en Wikipedia, sí, pero ya la cerré. No, ya hace mucho tiempo que cerré mi cuenta. Pero bueno, a ver, dígame Jean-Pierre Vélez, le escucho. Que o sea, los docentes no nos dejan buscar en Wikipedia porque es un sitio en el cual cualquiera puede acceder con una cuenta y modificar la información. Bueno, gracias Jean-Pierre Vélez. Sí, justamente esa es la parte, ¿no? Entonces, a lo que nos indica el compañero Jean-Pierre, sí, justamente por eso, y de ahí viene la palabra del wiki, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Yo creo mi cuenta de Wikipedia, ¿sí? Y si yo tengo conocimiento de alguna temática, ¿sí? Yo puedo modificar esa información, ¿sí? Claro que hay un grupo detrás de Wikipedia que examina el comentario, las publicaciones que se realizan. Pero imagínense cientos y cientos temáticas que hay dentro de Wikipedia, que no todos se van a abastecer para estar verificando que lo que se está obteniendo esa información sea totalmente veraz, ¿sí? Entonces, la idea de un wiki es que todos podemos aportar, ¿sí? En un trabajo o o en una temática en específico, ¿sí? De eso se trata una wiki, o en este caso de aquí, que es una Wikipedia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo busco algo sobre computación, por ejemplo, que es mi temática, ¿sí? Voy a encontrar aquí una breve redacción sobre informática, ¿sí? Hay enlaces, hay un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces, aquí para que esto esté en Wikipedia, hubieron personas que lo estuvieron editando, miren. Aquí justamente me dice, esta página se editó por última vez el 31 de mayo de 2021 a las 3:38, ¿sí? Entonces ya una persona hizo una actualización de esta información, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguien quisiera editar, por ejemplo, si yo tuviera mi cuenta activa y le doy, por ejemplo, el sistema de transmisión de la información y digo, no, yo creo que, por ejemplo, el sistema de transmisión, aquí le hace, por ejemplo, el sistema de transmisión mixto, por ejemplo. Y yo le pongo editar, porque para mi parecer hay sistema de información mixto, ¿sí? Entonces yo aquí le doy a empezar a editar y comienzo yo a editar aquí, ¿sí? Voy a dar clic en cancelar y voy a ir hacia atrás porque no quiero modificar nada, ¿sí? Entonces, eso lo puede hacer cualquier persona y puede hacer editar, puede hacer configuraciones y todo eso. Claro, entrará en un grupo de revisión y ahí se verá si es que lo dejan pasar o no, ¿sí? Entonces, por eso nosotros como docentes no damos como valedero la información que se obtiene de aquí, sino que más bien sean de libros o si no de libros, que sean de revistas indexadas o por ejemplo ya sea de Scopus, sean de Latin Index, ya sea de Worldwide Science, ¿sí? Hay también, por ejemplo, Plot, hay Tesauro, bueno, son algunos buscadores Google Académico, que es el más factible, el más rápido de poder utilizar, ¿cierto? De la revista Cielo, si hay un sinnúmero de buscadores, ¿sí? En donde es más fácil que es de Google Académico, ¿sí? El que más lo podemos utilizar, ¿sí? Sino que a muchos no les gusta el Google Académico, ¿por qué razón? Porque si consultamos algo, nos manda más a lo que son investigaciones y no es mucho lo que deseamos. Entonces es preferible buscar libros. Aquí también en Google Académico encontramos libros, ¿sí? Entonces de ahí es donde nosotros permitimos que sea la información que ustedes están extrayendo y no de Wikipedia o peor de esas de Rincón del Vago o monografía.com y así un sinnúmero de más, ¿sí? Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Partiendo de eso, ¿sí? Venimos ahora sí lo que es un wiki. Entonces, un wiki es la aportación de varias personas en un tema en específico. Por eso le decía
Lo que había comentado su compañero Jean-Pierre estaba más o menos, por eso faltaba argumentar un poquito más, ¿sí? Pero sí se basa sobre un tema en específico. Ahora, nosotros como docente, ¿cómo podemos trabajar o cómo podemos realizar los wikis? ¿Sí? Es una manera, así como hemos visto, de tarea de foro, una manera fácil de poder trabajar, ¿sí? Ya saben que para poder realizar cualquiera de ellas, primero debemos de activar edición, ¿cierto? Perdón, por lo cual vamos a nuestra aula, ¿sí? O a nuestro curso que se nos ha asignado. Damos clic en activar edición. Listo, luego que tenemos en activar edición, ahí sí ya tenemos la opción de poder agregar lo que es la actividad. Recuerden que un wiki es una actividad, ¿cierto? Entonces, bueno, le había creado lo que eran los foros en la semana del 7 de junio. La semana del 14 al 20 voy a trabajar con lo que es el wiki, ¿sí? Entonces ya saben, para añadir una actividad de recursos damos clic aquí, ¿no es cierto? Añadir actividad, un recurso. Y listo, y aquí tenemos lo que es el wiki. ¿Se acuerdan cómo mandaba acá wiki destacados? Iba a actividad. Y en actividad buscaba donde estaba el wiki, ¿cierto? Si yo le quitaba clic en la estrellita, no lo veo en destacado. Si iba acá en actividad, le doy clic a la estrellita, ahí ya me aparece en destacado, ¿cierto? Y listo, ¿sí? Entonces, así es como saco el wiki. Ahora, ya para hacer la actividad, ¿qué hago? Le doy clic ahora sí a la figura de wiki y procedemos a hacer la actividad. Listo. Como les había explicado, por ejemplo, en lo que era la actividad, lo que era el foro, que lo podemos hacer para grupos, así también podemos hacer un wiki. Podemos hacer wikis para todos los estudiantes que colaboren, o también, por ejemplo, que sea un trabajo grupal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero un wiki en donde todos van a dar su un tipo de apreciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombre de wiki le vamos a poner ofimática, por ejemplo. ¿Ya? En descripción le voy a poner qué quiero saber de ofimática. Entonces, le voy a poner que escriba un breve, no, o realice mejor, realice un breve resumen de su experiencia, me comí algo, de su experiencia, ¿sí? Manejando ofimática con Microsoft, ¿sí? Y acá le pongo Word, Excel y PowerPoint, ¿sí? Se me viene eso a la cabeza ahorita, ¿sí? Y le pongo muestra. Recuerden que siempre en esta casilla deben de colocarle siempre muestra la descripción y en la página del curso, ¿sí? Listo. ¿Qué tipo de wiki van a hacer? Es un wiki colaborativo, ¿sí? En donde todos van a proporcionar información colaborativa, no individual. Por lo general siempre los wiki, la esencia de un wiki siempre es eso, que sea colaborativo, ¿sí? A ver, les explico un poquito esto de aquí, está para citar. La esencia de un wiki, como les indicaba, es colaborativo, ¿sí? Colaborativo significa de que se va a hacer como que dice un solo trabajo en Word, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay una opción de editar. Si yo edito, puedo borrar lo que otro compañero ya realizó, ¿sí? Ese es un wiki colaborativo. Mientras que si yo le pongo como wiki individual, cada participante va a manejar su propio wiki con respecto a esa temática,
¿sí? Entonces, lo que normalmente he utilizado el wiki es más para trabajos grupales que para trabajos individuales, ¿sí? Pero igual, en este caso, como son de práctica, voy a utilizar el wiki individual, en donde varias personas pueden crear su propio wiki, ¿sí? Nombre de la primera página, le vamos a poner igual ofimática, ¿ya? Y en el formato sí se lo dejamos como HTML y le vamos a poner forzar formato para que a todos se les cree como formato HTML, no genere más. Ajustes comunes del módulo. En este caso, como no voy a hacer los grupales de aquí, en el siguiente wiki lo voy a hacer grupal y ahí le voy a explicar cómo se hace el grupal, ¿sí? No voy a modificar nada en ajustes comunes de módulo, lo voy a dejar ahí nomás. En restricciones de acceso ya saben que eso es solamente cuando hacemos los grupos. Finalidad de la actividad ya las había explicado antes. Si deseamos colocar que la actividad finalice cuando, por ejemplo, el estudiante debe de ver esta actividad para finalizar, pues si le pongo un tiempo, ¿sí? Entonces, normalmente yo la sé dejar abierta y que el estudiante lo vaya poniendo en vista. Pero ya es opción de cada uno de ustedes, ¿sí? Marcas tampoco porque no hay marcas y competencias tampoco porque no tenemos competencia. Ahí listo, guardar cambios y mostrar, ¿sí? Este es un wiki sencillito. Es un wiki en donde varias personas pueden hacer este wiki, ¿sí? A ver, los estudiantes que tengo matriculados, por favor, en mi wiki, perdón, en mi curso, a ver si me ayudan, por favor, entrando al wiki y realizan comentan algo, ¿no? Les menciono, está Edison Maldonado, Sanaya Martínez, Mayerly Rodríguez, Katy Rosero, María José Salazar, Jefferson Manchico, Kleiser Valencia, Sandra Valencia y Jean-Pierre Vélez, ¿sí? Entonces quiero que 2, 3 compañeros entren, ¿sí? Entren al aula virtual de práctica, ingresen a la materia que he generado, ¿sí? En donde ustedes se han matriculado, los que nombré, ingresen al wiki, ¿no? Está en la semana del 14 de junio al 20 de junio, le aparece el wiki con nombre de ofimática, le dan clic en ofimática, ¿sí? Y de ahí ya pueden entrar. No sé cómo trabajan, van donde dice editar, y ahí en editar ustedes pueden escribir, ¿no? Aquí ya le aparece, por ejemplo, formato HTML, y yo, por ejemplo, voy a hacer yo primero en escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mi parecer, me ayuda mucho en las presentaciones de trabajo, ¿sí? En la redacción, y bueno, y bla, 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 y bla, 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 voy a poner aquí XXXXXXX, ¿sí? Y listo ya. Por ejemplo, ese es mi aporte, ¿ya? Si lo he visto previa, voy a ver cómo se ve el trabajo. Entonces, miren, así se vería lo que yo publico, ¿sí? Y listo, y le doy clic en guardar y eso se publica, ¿sí? Listo. Jean-Pierre, no sé si me puedes ayudar igual que en la clase anterior cuando hicimos lo de foro. Sí, estoy editando. Ya, entonces Jean-Pierre, ya te voy a dar paso para que hagas desde cero, por favor, antes de editar. Sí, voy a darte paso para que me ayudes compartiendo pantalla. ¿Para editar o comentar el foro? Porque estaba comentando el wiki quiero decir. Compárteme la pantalla, ¿sí? Dele cancelar y compárteme la pantalla para ver desde cero, ¿sí? Ok. Listo, ok, gracias, Jean-Pierre. A ver, aquí estaba comentando el wiki. Ah, ya, listo. Al igual que, si se dan cuenta, al igual que yo, le daba clic en lo que era en editar. Si puedes, por favor, antes de seguir escribiendo, como yo ya había escrito, si veo que no te aparece, selecciona todo esto y córtalo, ¿sí? Dale cortar, control X, ¿sí? Para que te quede guardado y dale clic en cancelar para que entre desde cero, ¿sí? Listo. Para que no se te borre nada. Listo. Entonces, se dan cuenta, el compañero está aquí. Dale nuevamente en 14 de junio.
porque veo que no te aparece lo que yo escribo. Ya, listo, ahora sí. Ingresa al wiki, ofimática. Listo, baje. Ya, dele clic ahora sí en editar. Listo, baje. Y ahora sí, pegue ahí control P pequeña. Listo. Ya no importa, es eso ahí nomás. Ya, dele vista previa. Baje, listo, ese es su aporte, ¿cierto? Ya baje y dele guardar. Listo. Ok. Ya. Y si te das cuenta, ahí te aparece lo que usted ha escrito, ¿cierto? Dele clic Ujú, donde no dice, lo de los demás. ya, dele clic en comentarios. No hay comentarios. No hay comentarios. Dele clic en historia. Ahí salgo yo. Sí, solamente aparece usted, ¿cierto? Listo, dele clic en mapa. Si le clic aquí en versión, sale el. Eso es lo que Correcto, aporté, pues si le sale den usuario, lo que usted ha hecho, correcto. si le den usuario, sale mi perfil, porque tengo que darle en versión para que salga lo aportado. Correcto. Ahí va a salir las veces que usted hace cualquier modificación, ¿sí? Dele clic en mapa. Mapa, ok. Ya. Ya baje ficheros. Y si se dan cuenta, no aparece lo que yo había escrito, ¿cierto? Dele clic nuevamente a editar y aumente alguna cosilla más. O borre algún párrafo. Cualquier cosa que desee hacer. Ya. Listo, ahora sí, dele Guardo. clic en guardar, correcto. Ya. Listo, ahora si se va en la opción de historia, listo, ahí le aparece que ha hecho dos modificaciones, ¿cierto? Le aparece, sí, y acá te aparece 1 de junio. Pero esto no es la hora. Sí, así estoy viendo. Puede ser, no sé si el aula virtual esté con horario, creo que sí está con horario de Guayaquil, Ecuador. Sí, bueno, no sé qué razón, por qué razón me aparece ese horario. Pero bueno, debería aparecer con la hora de aquí de Ecuador. Listo. Me voy a configurar la zona horaria. Puede ser que sea por tu cuenta, porque en mí sí me aparece la hora que es, la hora real. ¿Sí? Mm, Listo. Ok, Jean-Pierre, déjame de compartir, por favor. ok. Ya, listo. Como todavía nos falta, bueno, ya mismo se nos acaba el tiempo, ya me aviso que nos quedan unos cuantos minutos. Bueno, si se dan cuenta, este tipo de wiki que realicé fue un wiki individual, no fue un wiki colaborativo, ¿sí? Por eso, miren, aquí me aparece lo que yo escribí. Si le doy clic aquí en usuario, me aparecen mis estudiantes. Esto no le aparecía a Jean-Pierre porque él estaba como estudiante, no como docente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, escojo aquí Jean-Pierre Alexander Vélez, aquí me aparece lo que él ha citado, ¿sí? Miren, ¿sí? Y yo como docente puedo ver el comentario que él realizó, puedo ver los cambios, tal cual lo que el compañero nos mostraba, ¿sí? Voy a cambiar mi rol también como docente para que sea igual que ustedes como van a estar como docentes. Y si se dan cuenta, miren, lo mismo que le apareció al compañero Jean-Pierre, ¿sí? Entonces, solamente ustedes como docentes van a poder modificarle alguna cosa al estudiante que ha realizado su aporte, ¿sí? Y aquí pueden ver las aportaciones de cada docente, hasta de ustedes mismos, ¿sí? De cada estudiante, ¿sí? Listo, nos vamos a desconectar, por favor, y vamos a volvernos a conectar para hacer el otro tipo de wiki, que es un wiki colaborativo, ¿sí? Ya que se trabaja más en un ambiente grupal, no tanto individual, ¿sí? Nos desconectamos, por favor, y nos vemos a conectar.